Bienvenidos nuevamente, gracias por estar en esta sesión, muchachos. Vamos a revisar los temas, continuar con la revisión de los temas de nuestro curso. Antes de iniciar, ¿alguna otra duda, comentario, sugerencia que quieran hacer? Los escuchamos, adelante. ¿No? ¿No hay comentarios, dudas, muchachos? No, profesor. Bien, gracias. Vamos entonces a revisar, a continuar con la revisión del material. Perdón, tengo algo en el chat. La firma de los padres es de manera digital. Sí, efectivamente, hay que firmar ahí, escribir ahí. Si no, o sea, no es necesario que sea exactamente la firma. Pueden poner su nombre, el nombre de sus papás ahí. De preferencia que sea con su letra. Y en el peor de los casos, pues hay también una herramienta de texto que pueden usar para poner el nombre. Lo interesante aquí es que estén enterados también de este reglamento, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar con el trabajo del curso. Y hasta donde me acuerdo, la semana pasada, en la clase anterior, nos quedamos aquí en el cálculo del peso de los cuerpos, vimos el concepto del peso de los cuerpos, vimos el cálculo, cómo podíamos calcular el peso de un cuerpo, recordando que el peso de un cuerpo, pues es una fuerza cuya expresión matemática o la forma de calcularlo proviene precisamente de la segunda ley de Newton, y simplemente hay que multiplicar la masa de ese objeto por la aceleración de la gravedad y obtenemos el peso, que es una fuerza con la que lo atrae la Tierra hacia su centro, a cualquier cuerpo en la superficie de la Tierra. Y calculamos el peso de estos tres objetos, de estos tres cuerpos, un coche, un borrador y una persona. No me acuerdo si hasta aquí nos quedamos, muchachos. Sí les presenté a los auxiliares de la clase en de física, muchachos, sí se los presenté. No me acuerdo. Sí, profe. Sí, ya los presenté a Boo y a las otras, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, como ya las conocen, van a saber que ellas van a estar acompañándonos en los próximos días en estas sesiones de física. Y el día de hoy vamos a empezar a trabajar precisamente con ellas. Aquí tenemos a esta chiquilla que está en su cuarto empujando una cajita, a lo mejor es su cajita de juguetes. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando Boo hace eso, porque quiere acomodar su cajita de juguetes en otro lugar, entonces la va a empujar sobre el piso. Y pues lo que nos corresponde a nosotros en la física es determinar precisamente qué es lo que pasa cuando aquí Boo le aplica una fuerza a esta cajita. Ella lo que está haciendo aquí al hacer contacto con esta cajita, está aplicando una fuerza y va a hacer que la caja se empiece a mover. Y entonces, ¿qué tan rápido se mueve esta caja? ¿Con qué características ese movimiento? Pues eso va a depender desde luego, de las características de la caja, lo que contenga, y también de la fuerza que le aplique Boo. Entonces, pues lo que nos interesa en la física es determinar precisamente esas características. Lo primero que preguntaría yo, muchachos, esta cajita así, antes de que el Boo le aplicara la fuerza, ya la dibujé, pero antes de que le aplique la fuerza a Boo, ¿tiene fuerzas aplicadas en ella? ¿Podemos identificar si hay fuerzas aplicadas en esta cajita antes de que le empuje Boo? Sí, profe. ¿Cuáles, profe. ¿Cuáles serían? La fuerza de la gravedad. ¿El peso? Y, a ver, se me encimaron un poquito, pero la fuerza de la gravedad. La gravedad es una aceleración, es un campo que genera una fuerza, que efectivamente también, como ahí lo dijeron, genera una fuerza que se llama el peso. Eso hay que concientizarlo bien. Entonces, esta cajita tiene un peso, efectivamente. Este peso es una fuerza que la trae hacia el centro de la Tierra y está aplicada ahí esa fuerza. ¿Hay alguna otra fuerza aparte de este peso aplicado sobre esta cajita antes de la fuerza que aplica Boo? ¿Hay alguna otra fuerza? La que va en contra de esa fuerza, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Tu nombre es José qué, Ramírez? José Luis Ramírez. Muy bien, José Luis. Entonces, efectivamente, como esta caja está aplicando una fuerza, digamos, sobre esta superficie, sobre el piso del cuarto de Boo, que es igual a este peso, entonces el piso también está reaccionando al peso que está aplicando esa caja,
Entonces hay una fuerza de reacción, acuérdense de la tercera ley de Newton, una fuerza que la caja, perdón, que el piso está aplicando sobre la caja, ¿sí? Una fuerza en sentido contrario, creo que este no se ve, no, sí se ve. Una fuerza aplicada en sentido contrario, aunque estarían en la misma dirección, yo la dibujo así para que se vean, para que se distingan. Una fuerza de reacción del piso. Por una parte, la caja empuja al piso hacia abajo por su peso, pero por otra parte, el piso empuja la caja hacia arriba con una fuerza de reacción que se llama una fuerza normal, que normalmente, válgame la redundancia, vamos a simbolizar con la letra N de normal. Y esto quiere decir que es la fuerza de reacción, es la fuerza que ponen las superficies a los cuerpos que se posan sobre ellos. Entonces, siempre que hay una fuerza aplicada sobre una superficie, entonces siempre va a haber también una fuerza de reacción, una fuerza normal. Entonces, ya tenemos esas dos fuerzas que están aplicadas sobre esta caja. Y bueno, cuando todavía no le empujaba Bu, estas fuerzas, pues de alguna manera se equilibraban, porque la caja permanecía estática en ese punto. Entonces ya aquí vemos la aplicación de las 3 leyes de Newton, de las dos primeras, ¿no? La de la inercia. Como hay fuerzas que están en equilibrio, entonces este cuerpo tiende a permanecer estático. Por otra parte, la tercera ley de Newton me dice que siempre que hay una acción, que en este caso es el peso de la caja que está aplicado sobre este piso, pues va a haber una reacción, que es que este piso pues va a aplicar también una fuerza sobre la caja, que van a tener una característica, pues van a tener la característica que están en la misma dirección, pero van a tener sentidos contrarios y además van a ser del mismo tamaño, van a ser iguales. Entonces, pues ya está la tercera ley de Newton, pero cuando Bu quiere mover esta caja y le aplica una fuerza, así como está mostrada aquí, pues entonces entra en servicio, entra en funcionamiento la segunda ley de Newton, porque ella logra que aplicando esta fuerza, pues salga esto de balance, está aplicando aquí una fuerza que saca esto de balance y entonces logra que este cuerpo se mueva. Y entonces aquí ya empieza a entrar la tercera ley de Newton, perdón, la segunda ley de Newton, que es la que vamos a estar utilizando en estos días muy frecuentemente, la vamos a estar escuchando a cada rato. Y muchachos, quiero que me digan cómo se expresa esa segunda ley de Newton, de manera general, cómo se expresa esa segunda ley de Newton. Es la única que tiene una ecuación matemática. Fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien, gracias. Efectivamente, la expresión matemática de la segunda ley de Newton y de la forma en que la vamos a usar de manera regular es esa. La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Y entonces, bueno, la definición explícita de esta ley es así. Dice que la aceleración es igual a la fuerza aplicada entre la masa, bueno, directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Pero esto es lo mismo. Y así es como lo vamos a usar de manera más regular. Pero aquí la idea es que ahorita Bu está aplicando una fuerza, pero pudieran existir muchas fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, más de una. Pudiera ser que alguien más la jale por acá esta caja, pudiera ser que se presente otra fuerza que a lo mejor ustedes ya han oído hablar de ellas. Pero ¿qué pasa los muchachos cuando nosotros empujamos algo y lo queremos arrastrar sobre el piso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se presenta ahí? Una fricción. Fricción. Muy bien, una fricción, efectivamente. Una fricción es una fuerza que también aparece ahí a la hora de friccionar los dos cuerpos, en este caso la caja y el piso, y esa fuerza se opone a que esta caja se mueva. Entonces, pero ahorita la vamos a despreciar. Eso la vamos a tomar en cuenta más adelante. Ahorita vamos a suponer que esa fricción no existe, pero estamos ciertos que existe y que más adelante la vamos a tomar en cuenta. Por el momento vamos a suponer y vamos a hacer todos los problemas que hagamos, no van a considerar que existe esa fricción. Entonces, aquí la cajita se va a mover, pues como si estuviera sobre una superficie de hielo o sobre una superficie muy, muy lisita, de tal manera que no le va a oponer resistencia a que se mueva. Pero lo interesante aquí, ahorita que quiero que veamos, es que voy a generalizar esta ecuación, esta segunda ley de Newton, porque como puede haber más de una fuerza, pues yo tengo que sumar todas las fuerzas que son aplicadas ahí,
Y entonces ahora sí, toda esa suma de fuerzas debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Esta es la forma en que vamos a utilizar esta ecuación expresada matemáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Desde luego las fuerzas se pueden aplicar en todas direcciones. Nosotros normalmente a este nivel solamente manejamos como si estuvieran en un plano, es decir, en el eje X y en el eje Y. Entonces yo puedo dividir esta condición, esta ecuación de la segunda ley de Newton en dos partes, en dos formas, pues, dependiendo en dónde se aplique la fuerza, yo puedo expresar esta ecuación de la segunda ley de Newton como que la suma de fuerzas que se aplican en el eje X debe de ser igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración que obtiene ese cuerpo en el eje X, así le voy a llamar, a eso se refiere lo que dice. Y entonces, como también hay fuerzas en el eje Y, es decir, verticales, como ese peso y esa fuerza normal, también debe de suceder que la suma de fuerzas que se aplican en el eje Y debe de ser igual al producto de la masa por una aceleración en Y. ¿Vale? Entonces, esta es la forma en que vamos a encontrar esta segunda ley de Newton expresada, y esta es la forma más específica en que nos va a servir para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, bueno, regreso acá. Vamos a ponerle valores aquí a lo que está haciendo este problema. Vamos a suponer que esa caja tiene algunos juguetitos de Boo. Es una cajita de cartón, no es muy pesada. Vamos a suponer que esa cajita pues tuviera algo como una masa de 2 kilogramos. 2 kilogramos. Y entonces Boo la empuja para ponerla en otro lugar porque ya no le gusta donde estaba, y entonces le aplica una fuerza, no sé, vamos a suponer que fuera de 4 newtons. ¿Sí? Recordemos que la fuerza se mide en newtons o en dinas, dependiendo del sistema de unidades. Y en este caso suponemos que Boo le aplica una fuerza de 4 newtons para mover esta caja de 2 kilogramos. Y entonces, ¿qué pasa, muchachos, cuando Boo le aplica esta fuerza? ¿Qué pasa con esta caja? Se mueve. Se mueve. Y como se mueve, cambia su velocidad porque estaba detenido originalmente, su velocidad era 0. Y luego al empezar a moverse tiene una velocidad diferente de 0. Entonces, lo que ocurre es que hay una aceleración. Aparece una aceleración sobre esta caja. Y esta aceleración, como está dada en esta dirección, pues esta aceleración la vamos a llamar que es la aceleración en X. ¿Sí? Porque está exactamente horizontal, es decir, en la misma dirección del eje X de un sistema de referencia. Y entonces aquí lo que nos interesa es determinar varias cosas. Nos interesa determinar, por ejemplo, cuánto vale esta aceleración que le produce Boo a la caja cuando le aplica esta fuerza, y nos interesa determinar cuánto vale esta fuerza normal, que es con la que reacciona el piso para sostener esta caja en este punto, y que la caja no rompa el piso, no se vaya directamente hasta el fondo de la tierra, o que el piso no esté empujando la caja y la esté elevando, sino que permanezca ahí sobre esa superficie y pueda deslizarse sobre ella. Vale, hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? No. ¿No? ¿Vamos No, bien? profesor. Sí. Sí, profe. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer para resolver este tipo de problemas, muchachos? Pues voy a hacer varias cosas. Por principio de cuentas, tengo que recordar que pues la segunda ley de Newton es la que me va a ayudar a resolver. Esto que puse aquí, no le puse, pero esto es la segunda ley de Newton. Normalmente le voy a estar, por efecto de evitarme escribir tanto, le voy a estar nombrando así, la segunda ley de Newton. Y entonces, lo primero que tengo que hacer para resolver esto es poner en claro las fuerzas que están aplicadas en este cuerpo. Y entonces, para eso, voy a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien sabe, muchachos, qué es un diagrama de cuerpo libre? Y es una representación de todas las fuerzas en un sistema. Una representación de todas las fuerzas. Entonces, un diagrama de cuerpo libre incluye un esquema en donde se muestran todas las fuerzas que están aplicadas a él.
y después un sistema de referencia, un eje cartesiano, donde se acomoden esas fuerzas. Entonces, yo este mismo ejemplo que tenía aquí, la cajita que empuja Bu, yo lo puedo representar un poco más simplificado si represento la cajita y sobre ella represento las fuerzas que están aplicadas a ella. Entonces, voy a representar entonces que aquí, por ejemplo, está el peso aplicado. Ese está verticalmente hacia abajo, creo que ese no hay problema. Está la fuerza normal aplicada sobre esta cajita, como está hacia arriba, pues la tengo que dibujar aquí. Ese color no me sirve. Lo tengo que dibujar aquí. Entonces aquí tendría la fuerza normal que está aplicada a este cuerpo. Y además tengo esta fuerza F que está del lado izquierdo, que está aplicando Bu a esta caja, pues está aplicada a este cuerpo en esta dirección. Y entonces, como ya no tengo más fuerzas, lo único que voy a indicar es que cuando todo esto sucede, pues hay una aceleración que aparece en esta dirección de este cuerpo. Y entonces me interesa determinar ahora precisamente el valor de esta aceleración. Esa aceleración está sobre el eje X, por tanto, pues yo voy a tener que utilizar esta parte de la ecuación, o esta forma de la ecuación, para poder determinar esta aceleración. Aquí es donde está contenida esta aceleración que no conozco. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues por principio de cuentas, de este diagrama de cuerpo libre, voy a trazar un sistema de referencia, un plano cartesiano donde represente las fuerzas que están solamente en el eje X. Y voy a decir así, en el eje X, voy a trazar ese sistema de referencia, aquí está, y voy a representar las fuerzas que están en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje X, muchachos? La fuerza, ¿no? La fuerza. La fuerza F, ¿no? Únicamente, entonces es esta. Aquí la represento, es esta fuerza F. Y esta fuerza F, al ser aplicada, pues me genera una aceleración en esta dirección. No la pongo ahí mismo porque lo que estoy graficando aquí en esto son fuerzas. La aceleración es otra cantidad diferente, pero tiene esta misma dirección. La pongo aquí para que veamos que tiene esta misma dirección. Entonces, ya que hice eso, pues tengo que ver que para poder resolver esto y encontrar el valor de esta aceleración que está dada en la misma dirección del eje X, pues lo que tengo que hacer es aplico la segunda ley de Newton en el eje X. En X. Si aplico la segunda ley de Newton, me dice que la suma de fuerzas en X es igual al producto de la masa por la aceleración en X. Bien, necesito determinar la aceleración en X, muchachos. Entonces tendré yo que despejar esa aceleración. ¿A qué será igual la aceleración en X? A 2. A la fuerza entre la masa. A la fuerza a la suma de fuerzas, ¿eh? A la suma de fuerzas, porque puede haber más de una. Suma de fuerzas entre la masa. Lo único que hice fue despejar. Quité esta masa, la pasé para acá dividiendo y ya me quedó la aceleración. Ok. Ahora pregunto, ¿cuál es la suma de fuerzas? ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje X aquí? Una. Y se llama F. Entonces nada más la pongo aquí, F. Y eso va a estar dividido entre la masa. ¿Conozco cuánto vale F? Sí, aquí está. ¿Conozco cuánto vale la masa? También aquí está. Entonces ya puedo encontrar cuánto vale la aceleración en X, porque va a ser exactamente igual a la fuerza de 4 newtons que aplica Bu para empujar esa caja, dividida entre la masa de 2 kilogramos, que es la que tiene esa caja con los juguetitos que tenga dentro, que son propiedad de Bu. Entonces, ¿cuánto me da esto? 4 entre 2. 2. 2 ¿qué, muchachos? 2 kilogramos, ¿no? ¿2 qué? 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De dónde sale eso? De los newtons. Del Newton. Newton, que equivale, creo, a kilogramos. Ajá. Bien, Kilogramo bien. por metro sobre
segundo al cuadrado. Perfecto, creo. de ahí. Entonces hay que Y se recordar que cancela. estos newton es una unidad compuesta, es una unidad derivada que está formada por el producto de una masa en kilogramos por una aceleración en metros por segundo cuadrado. Y entonces si recordamos eso y lo sustituimos en lugar de esos newtons, vamos a ver claramente que si dividimos entre la masa de este cuerpo, que son también kilogramos, entonces pues las unidades se van a reducir y nos van a quedar 2 metros por segundo cuadrado. Y entonces, pues ya resolví esta parte, ya sé que la aceleración que le produce Bu a esa cajita cuando la empuja con esa fuerza de 4 newtons es exactamente de 2 metros por segundo cuadrado. Ya resolví la primera parte de mi problema. Ya sé qué tan rápido se está moviendo esta cajita cuando Bu le aplica esa fuerza. Desde luego que si le aplico una fuerza mayor, pues se va a acelerar más. Si le aplico una fuerza menor, se va a acelerar menos. Si la caja tuviera una masa mayor, pues aunque le aplique el Bu esa fuerza, pues se va a acelerar un poquito menos, bueno, una proporción menos. Y si la masa de la cajita fuera menor, con esa misma fuerza, pues seguramente se aceleraría más. Bueno, eso es todo lo que sucede dependiendo cómo cambien esos valores. Ya terminé de calcular esta aceleración, ya está. Ahora es necesario que determine cuánto vale la fuerza normal, cuánto vale la reacción del piso para mantener esta caja sobre este piso. ¿Qué puedo hacer para determinar esta fuerza normal, esta reacción del piso, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Determinar en Y? Ajá. ¿Cómo dijiste, José Luis? Determinar las fuerzas en Y. Ajá. O sea, voy a hacer lo mismo ahora, pero con hacerlo en Y, en el eje Y. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover un poquito para acá. Esta ventanita. Bien, entonces ahora como lo que necesito es encontrar esta fuerza normal, que como veo aquí está sobre el eje Y, pues ahora lo que voy a hacer es, nuevamente, voy a aplicar mi segunda ley de Newton, pero ahora en el eje Y. Entonces voy a empezar por acá arriba. Aquí escribo, aplico la segunda ley de Newton en Y. Y para hacerme más fácil eso, lo primero que tengo que hacer es trazar nuevamente un sistema de referencia en plano cartesiano en donde represente solamente las fuerzas que están aplicadas en el eje Y. Y la pregunta es, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas en el eje Y, muchachos? El peso. ¿El peso y cuál otra? La de la gravedad, ¿no? A ver. La fuerza normal. La fuerza normal. La de la gravedad tiene que ver con el peso, es decir, el peso es la consecuencia de la gravedad. Entonces, ya está implícita en el peso la gravedad. Entonces, aquí está la fuerza normal, como está hacia arriba, pues la tengo que dibujar del origen hacia arriba, y el peso, pues lo voy a dibujar del origen hacia abajo, porque esa es su dirección. En esta dirección, que está el peso. Y no hay más, ¿no? Son todas, ya que tengo todas las fuerzas representadas en este sistema de referencia, en este plano cartesiano, entonces ahora sí aplico la segunda ley de Newton que me dice que la suma de fuerzas en Y es igual al producto de la masa por la aceleración en Y, es decir, por la aceleración en la dirección vertical. Aquí vamos a hacer un poquito, nos vamos a detener un poquito, muchachos. Esta cajita que está empujando Bu está de alguna manera detenida sobre una superficie. Vamos a suponer que la superficie es mi mano. A ver si la ven. La superficie es mi mano. Y Bu la está empujando, le está aplicando una fuerza. Y la pregunta es, muchachos, ¿hay una aceleración de este cuerpo en el eje Y, es decir, en dirección vertical? ¿Se mueve el cuerpo en dirección vertical hacia arriba o hacia abajo? No. No. No, ¿verdad? La única posibilidad que tiene es de moverse sobre el plano, es decir, horizontalmente. Verticalmente no se va a mover.
Entonces, esa es una consideración que hay que hacer. En este caso del eje Y, la aceleración en el eje Y, si no hay movimiento en dirección vertical, ¿a qué será igual la aceleración? ¿A cero? A cero. A cero. A cero. Muy bien. Entonces, esa es una consideración que hay que hacer muy importante. Eso es válido. Les digo, eso es básico. Si no hacemos esta consideración, aquí nos vamos a empezar a perder. Hay que ver en qué dirección hay movimiento y en qué dirección no hay movimiento. Si no hay movimiento en una dirección, en esa dirección, la aceleración vale cero. ¿Vale? Eso es importante. Bien, ahora, como me piden determinar la suma de fuerzas, la fuerza normal, pues aquí está implicada dentro de esta suma de fuerzas en Y. En lugar de esta suma de fuerzas en Y que pongo, ¿cuáles son las fuerzas que tengo en Y? Nuevamente díganme. De aquí del diagrama de cuerpo libre. El peso y la fuerza normal. El peso y la fuerza normal. Entonces, como el peso, como la fuerza, perdón, recuerdo a cuerpo libre. Como la fuerza normal está en sentido vertical hacia arriba, esa la considero que es positiva. Entonces es la fuerza normal. Como el peso está en dirección vertical hacia abajo, la considero que es negativa, porque eso es lo que me dice la dirección de ese eje, menos W, que es el peso. Y entonces eso va a ser igual a la masa de este cuerpo por la aceleración, pero la aceleración en Y dije ya que es cero. Entonces esto va a ser a la masa por cero. Y esto finalmente se va a hacer cero, cualquiera que sea la masa de este cuerpo. Y entonces me queda, voy a empezar a reducir, que la fuerza normal menos el peso va a ser igual a cero. Y entonces si necesito determinar la fuerza normal, ¿a qué va a ser igual, muchachos? El peso. Voy a despejarla de aquí, voy a quitar el peso, lo voy a pasar de este lado. Aquí estaba negativo, entonces de aquel lado va a pasar positivo y entonces va a ser igual al peso. Pero el peso ya lo puedo determinar. ¿A qué es igual el peso de esa caja con los juguetitos de Bu? ¿A qué es igual? 2 kilogramos. Ajá, primero con nombres o con letras y luego le ponemos unidades, digo, los números que les corresponden. ¿A qué es igual el peso de un cuerpo? Muchachos, el producto, en general, el producto de un cuerpo, ¿a qué es igual? ¿A la masa? El peso de un cuerpo, sí. ¿La masa por qué? Por gravedad. Gravedad. La masa por la gravedad, o sea, el producto de la masa por la gravedad. Y entonces la fuerza normal va a ser igual al producto de la masa, en este caso la masa es de 2 kilogramos, y la gravedad, ¿de cuánto la pongo si la masa la está manejando en kilogramos? A 9.8 metros sobre segundo. Metros sobre segundo al cuadrado. Ok, gracias, 9.8 metros por segundo cuadrado, esa es la que le corresponde a este sistema de unidades que maneja kilogramos. Y entonces ya puedo determinar que la fuerza normal es exactamente igual a 19.6 kilogramos, metros, segundos cuadrados, o ¿cuánto es eso? Newtons. Newtons, 19.6 newtons. Y entonces, ya está. Si se dan cuenta, me dice que que el peso de este cuerpo, pues es la fuerza normal con la que reacciona el piso, es exactamente igual en este caso, exactamente igual al peso. Y bueno, eso hace sentido porque pues el cuerpo debe estar ahí, en esta dirección no se debe de mover, debe estar ahí estático, ahí no hay movimiento, entonces por eso el peso, la fuerza con que le empuja la caja, pues es la misma con que la empuja el piso a la caja, y entonces pues ya obtuvimos su valor aquí, 19.6 newtons es la fuerza normal. Ahorita no vamos a utilizar este valor, es importante que empecemos a saber que lo vamos a tener que calcular, porque más adelante, precisamente cuando lleguemos a la parte del rozamiento, entonces iba a tener una importancia esta fuerza normal. Ahorita, bueno, nos interesa conocerla, pero no tiene una aplicación directa para algo más. Entonces, muchachos, así es como vamos a proceder de manera genérica a resolver cualquier problema de este tipo. Desde luego hay variantes, hay variaciones, pero básicamente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a generar
un diagrama de cuerpo libre, vamos a poner ahí las fuerzas que están aplicadas. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes y vamos a encontrar pues el valor que se nos requiera a partir de eso. Profe, Sí, ¿por qué cambió peso por mg? perdón, no te escuché. ¿Me repites? ¿Que por qué cambió peso por mg? Porque en la clase pasada, José Luis, si te acuerdas, vimos esto. Es por la gravedad. En la clase pasada vimos que el peso de un cuerpo es igual al producto de la masa por la gravedad, porque el peso es esa fuerza con que esa fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, y lo obtenemos de esta manera porque proviene de la segunda ley de Newton precisamente. Al ser una fuerza, pues resulta de multiplicar la masa, en este caso por la aceleración de la gravedad, que es la aceleración que obtiene todo cuerpo, que aquí está, es la aceleración que sufre cualquier cuerpo debido a la gravedad aquí en la Tierra. Sí, sí aclaramos con eso, José Luis. Sí, profe. ¿Vale? Entonces, desde ahí viene, por eso explicamos previamente el peso, porque lo íbamos a necesitar aquí. Estoy teniendo, en vez del peso, el producto de masa por gravedad, porque de esa manera es la forma de encontrar el peso de un cuerpo. Bien, muchachos, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Retroalimentenme, muchachos, por favor. ¿Se entiende, no se entiende? ¿Está oscuro? Todo bien, profe. Entiendo. ¿Está Sí, bien? profe, todo bien. Ok. Bien, entonces, si todo está bien hasta ahorita, vamos a continuar acá. Ahora tengo aquí está Bu también, pues es una cajita más grande. Y pero ahora no tiene ganas de empujar. Bueno, Bu ya se hizo más chiquita, ya no puede empujar esta cajita ella sola, y entonces le pide a su amiga, a esta hada, que le ayude a mover su cajita a otro lugar dentro de su cuarto, para que no le estorbe. Entonces, esta hada, como no puede caminar, ella vuela, entonces tiene que ayudar a Bu de alguna manera, y para eso se amarra una cuerda a un cinturón que se pone para poderla jalar, y entonces ya Bu no la va a jalar, sino la va a jalar esta azuleta, se llama esta, según me acuerdo, y le va a aplicar ahí una fuerza a esta cajita para poderla mover. Vamos a suponer que la cajita fuera la misma, es decir, una cajita que tiene una masa de 2 kilogramos. Y además ella es una hada pequeña, son hadas pequeñitas, y ella le puede aplicar una fuerza, pues, al menos similar a la de Bu, pero es más, vamos a decir que le aplica la misma fuerza que Bu, pero se la aplica en esta dirección. ¿Sale? Entonces, muchachos, esta fuerza que aplica esta hadita es igual a la que aplica Bu, pero ahora la está aplicando en esta dirección. Y lo que vemos aquí, como esta hadita no vuela horizontalmente, bueno, a la misma altura que el borde de la caja, pues de alguna manera la fuerza que está aplicando tiene una cierta desviación, una cierta inclinación. Vamos a suponer que el ángulo que forma la cuerda con que está jalando esta cajita con respecto al horizontal forma un ángulo de 30 grados. Y entonces ese es el planteamiento del problema. Entonces, cuando esta hada jala esta cajita con esta fuerza,
pues lo que va a hacer es, va a ocasionar que esta cajita se empiece a mover en esta dirección. Entonces va a aparecer una aceleración en esta dirección, en la dirección del eje X. Y, muchachos, ¿qué otras fuerzas están ahí presentes que no he dibujado? ¿Qué me falta dibujar aquí? El peso La y fuerza La fuerza natural. La fuerza de reacción. Muy bien, sí, el peso, que es una fuerza que siempre está dirigida hacia abajo, que simbolizo con la letra W. Y por ahí me dijeron la fuerza de reacción, que es la fuerza con que reacciona el piso, es decir, con que empuja el piso a la caja para mantenerla en esa posición y no se vaya hacia el fondo de la tierra o sea elevada. Y entonces esta fuerza normal la simbolizo con la letra N. Bien. Entonces ya tengo todas las fuerzas que están aplicadas a este cuerpo. Y me interesa nuevamente, en este caso, determinar cuánto vale esta fuerza, perdón, esta aceleración que se produce cuando Azuleta jala esta cajita. Y además me interesa saber cuánto vale esta fuerza normal. Entonces la pregunta, muchachos, es, ¿qué hago para resolver esto? ¿Cómo empiezo? con el diagrama, ¿no? Para ver cuáles fuerzas están en las X. Muy bien, sí, gracias. Entonces lo primero que tengo que hacer es efectivamente trazar un diagrama de cuerpo libre y de alguna manera esto sería el esquema, pero vamos a trazar otro esquemita más simple donde veamos todas las fuerzas aplicadas sobre este cuerpo que es el que estamos estudiando, es esta caja la que queremos mover. Muchachos, está por terminar esta sesión. Vámonos a la pausa de los 2 minutos y en 2 minutos nos reconectamos para continuar resolviendo este problema. Por favor, los espero en 2 minutitos más. Los veo.